Part 5. El escenario de la Segunda Guerra Mundial mientras la mecha del Medio Oriente arde hacia el barril de pólvora. La humanidad contiene la respiración, siguiendo cada latido del corazón del Medio Oriente, donde el gatillo de una guerra mundial ya no es una hipótesis fantasiosa de novelas de detectives. Nos enfrentamos a una realidad brutal. La distancia entre la frágil paz y la destrucción masiva ahora se mide solo en los segundos decisivos de los oficiales de guardia en las bases de misiles del Medio Oriente. Cuando el gran hermano Rusia entra oficialmente en el juego al erigir un cinturón de acero para proteger a Irán, lo hace deliberadamente o no, arrastrando a todo el mundo a un mortal juego de ajedrez en el que un solo movimiento erróneo de cualquier lado podría desencadenar una reacción en cadena que llevaría directamente a la Segunda Guerra Mundial. Porque el gatillo del Medio Oriente es más aterrador que cualquier otro punto caliente en el planeta. Porque aquí es donde convergen ideologías extremas, recursos energéticos inmensos y el enfrentamiento directo de potencias nucleares. Imaginen este escenario. Un escuadrón israelí de F-35 bajo presión de los fanáticos en Tel Aviv decide realizar un ataque preventivo contra la instalación nuclear de Natanz en Irán. Pero en lugar de enfrentarse a defensas aéreas obsoletas, se encuentra con una brutal interceptación por los sistemas S-400 operados directamente por asesores militares rusos. Un F-35, el orgullo de la tecnología estadounidense, es derribado y su piloto es capturado o muerto. Inmediatamente Washington se ve obligado a intervenir para salvar su rostro. Y en el momento en que los misiles de crucero Tomahawk de comienzan a llover sobre las posiciones rusas en Irán. Ese es el disparo inicial de una guerra sin fin. La presencia de activos militares rusos en Irán ha creado una línea roja móvil. En el pasado, Estados Unidos dibujaba esa línea, pero ahora Moscú es el que tiene el bolígrafo. El escenario de la Segunda Guerra Mundial estallaría como fichas de dominó. Israel ataca a Irán. Rusia responde para proteger a su aliado y sus activos militares. Estados Unidos entra para rescatar a Israel e Irán, y sus fuerzas proxy, como Hezbollah y los Hutíes, lanzan ataques simultáneos, paralizando los portaaviones estadounidenses y las instalaciones de petróleo en el Golfo. Los precios del petróleo se disparan a $300 el barril. La economía global colapsa en semanas. Este no es un conjunto aleatorio de eventos, sino un sistema de variables ya en su lugar, esperando solo un clic erróneo para explotar. El mundo está presenciando la convergencia de un triángulo geopolítico fatal: Rusia, Irán y China. Mientras Rusia proporciona el escudo y la espada, Irán proporciona el campo de batalla y China se mantiene detrás con recursos financieros interminables para sostener esta confrontación y debilitar a Occidente. Una vez que el Medio Oriente se incendie, Estados Unidos quedará completamente atascado, obligado a retirar recursos de Europa del Este y el Pacífico. Ese será el momento dorado para que las potencias recién ascendentes realicen sus propios cálculos territoriales y de poder. Si la Segunda Guerra Mundial ocurre, no se limitará a los ardientes desiertos de Irán, sino que se convertirá en un asalto multifrontal total, que destruirá todo el sistema de seguridad y financiero que Estados Unidos ha construido durante casi un siglo. El pánico humano en este momento está completamente justificado. Rusia ya no juega al gato y al ratón, enviando sistemas de guerra electrónica capaces de cegar los GPS de Estados Unidos. El hecho de que los satélites de posicionamiento global sean ciegos es en sí mismo un mensaje velado de disuasión nuclear. Si Estados Unidos no puede navegar, sus ojivas nucleares se convierten en puntos ciegos en el cielo. Mientras tanto, Rusia e Irán poseen misiles hipersónicos capaces de perforar cada escudo que la OTAN tiene actualmente. Cuando el equilibrio se rompe con la superioridad de Rusia y la tecnología de campo de batalla real, la probabilidad de que un lado lance un ataque preventivo imprudente para salvarse a sí mismo se vuelve extremadamente alta. Ese es el escenario más oscuro del apocalipsis. Estamos viviendo días más tensos que nunca. Días en los que la sobriedad de los líderes en Moscú y Washington es lo único que impide que el mundo caiga en el agujero negro de la catástrofe. Pero recuerden esto, Rusia tiene la clave de este gatillo. Sabe cómo calentar la atmósfera hasta el límite más alto para forzar concesiones a sus oponentes.
y, sin embargo, es lo suficientemente disciplinada para no dejar que el barril de pólvora explote demasiado pronto antes de lograr sus objetivos geopolíticos. Sin embargo, en la guerra siempre existe el riesgo de un error de cálculo, un misil que se desvíe de su curso, un malentendido en la inteligencia, o simplemente la arrogancia excesiva de un gobernante. Cualquiera de estos puede convertir el escenario de la Segunda Guerra Mundial de estas líneas de análisis en una brutal realidad fuera de su ventana. La mecha se ha quemado hasta el borde del barril de pólvora, y el olor a humo ya comienza a espesar en el aire. ¿Tendrá el mundo la suficiente resolución para apagarla? ¿O seremos testigos juntos del colapso de una civilización bajo el calor de las ojivas nucleares y la confrontación fluida entre Rusia y Estados Unidos en el Medio Oriente? La respuesta puede aparecer en los próximos movimientos de tropas de Rusia hacia Teherán. Parte 6. El golpe fatal a través de la economía, el estrecho de Hormuz y los precios del petróleo en aumento. Si las armas y los misiles destruyen la mano de obra enemiga en el campo de batalla, entonces la energía es el torrente sanguíneo que sustenta la civilización moderna. Rusia e Irán entienden completamente que para derribar un imperio tan agotado como Estados Unidos y sus aliados occidentales, no necesariamente tienen que destruir cada flota de portaaviones. A veces, todo lo que se necesita es un solo parpadeo en el estrecho de Hormuz, la garganta económica del mundo, para hacer que todo el sistema financiero de Wall Street colapse en una reacción en cadena. Cuando el gran hermano Rusia envía sistemas de defensa costeros, baterías Bastión P y nuevas minas navales inteligentes de última generación a Teherán, le está entregando a Irán la clave para bloquear el cañón económico del mundo. Miren los números. Casi 21 millones de barriles de crudo por día, equivalente al 21% de todo el consumo mundial de líquidos, deben pasar por el estrecho de Hormuz. Esto no es solo una ruta de envío. Es la línea vital cuya interrupción costaría no solo dinero, sino a los propios gobiernos. Washington está en pánico, porque sabe que con el respaldo de Rusia, Irán ya no es un país que puede ser intimidado por sanciones. Por el contrario, Teherán y Moscú ahora tienen el poder de desconectar la economía occidental. Imaginen un escenario en el que Irán declare el cierre del estrecho de Hormuz en represalia por un ataque aéreo israelí. Inmediatamente los precios del petróleo no se detendrían en 100 o 120 dólares. Se dispararían directamente a 150, incluso a 200 dólares, el barril en 24 horas. La parte astuta de este golpe fatal es que golpea exactamente en el centro nervioso de la inflación de Estados Unidos. Donald Trump ya está luchando por controlar los precios del gas en el país para mantener su puesto en las elecciones. Pero Rusia está usando a Irán para arruinar todos esos esfuerzos. Una vez que los precios de la energía se disparen, el transporte, la fabricación y los costos de los alimentos aumentarán a la par. ¿Cómo podrá una América ahogada en deuda soportar eso cuando su gente ya no pueda permitirse llenar sus tanques de gasolina? Rusia está llevando a cabo una estrategia total de guerra económica en la que cada sistema S-400 instalado en Irán no está solo para derribar aviones, sino para proteger el punto de estrangulamiento de Hormuz, para que siempre esté bajo el control del eje Moscú-Teherán. Además, la fluidez de Rusia en las armas económicas también radica en vincular los mercados energéticos del Medio Oriente a un sistema financiero multipolar. Cuando el estrecho de Hormuz sea amenazado y los flujos de petróleo hacia Occidente sean bloqueados, Rusia e Irán aún pueden establecer rutas alternativas hacia China y la India. Clientes hambrientos de energía dispuestos a pagar en monedas locales en lugar de en dólares estadounidenses. Este es un doble golpe perfecto, paralizando la economía estadounidense mientras acelera la desdolarización global. La posición dominante de Rusia se muestra por el hecho de que no necesita cerrar directamente su propia válvula de petróleo, solo necesita permitir que Irán lo haga bajo el nombre de legítima autodefensa. Occidente está cayendo en la trampa que puso para otros. Durante décadas utilizó la energía como un arma de sanción. Pero ahora, con Rusia e Irán, dos gigantes de los recursos, uniéndose, esa arma ha cambiado de dueño. Israel puede tener los escuadrones de cazas más avanzados, pero los aviones no pueden despegar sin combustible asequible, y la economía israelí colapsaría si sus puertos fueran bloqueados por minas navales sigilosas rusas. Washington entiende que si deja que el conflicto escale hasta el punto en que Hormuz se cierre,
Esa será una sentencia de muerte para el dólar y el fin de la era hegemónica estadounidense. Estamos presenciando una batalla de mentes en el tablero de ajedrez energético, donde Rusia está controlando el ritmo. Cada vez que Estados Unidos amenaza con sanciones, Rusia responde con otro cargamento de equipo militar a Teherán, recordando indirectamente a Washington que el interruptor que controla los precios del petróleo está en manos rusas. La tensión actual en el Medio Oriente no solo se trata de balas. Es una guerra por la supervivencia económica. Cuando el petróleo llegue a $150, la inflación acabará con todos los logros económicos de Occidente, sumiendo a las sociedades en el caos y la agitación. Es el verdadero poder del enorme arsenal de Rusia enviado a Irán. No solo explosivos, sino la capacidad de desencadenar una catástrofe económica global sin disparar directamente contra las tropas estadounidenses. El mundo está ante un punto de inflexión histórico. Quien controle el flujo de energía controlará el poder absoluto de vida y muerte sobre la economía global. Con el patrocinio del gran hermano Rusia, Irán se ha convertido en una gasolinera estratégica intocable. Estados Unidos e Israel pueden retorcerse en pánico, pero se ven obligados a enfrentar una cruel realidad. Si se atreven a cruzar la línea roja en Irán, pagarán con el colapso de todo el sistema financiero que pasaron décadas construyendo. En este juego económico, Rusia lleva una ventaja segura, dejando a sus oponentes luchando dentro de un remolino de precios del petróleo e inflación sin sí al aire a punto asterisco.